Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días, Panamá de mis amores. Gracias por su amable sintonía y permitirnos entrar en sus hogares, sus vehículos, sus celulares y estar con nosotros en este programa del día 30 de octubre. Les saluda Eduardo Soto. Pastora Portugal está en el estudio, Rubén Polanco en el Zoom. Hoy, en esta semana, que celebramos los 70 años de Radio Hogar. Por esa bendición, por ese milagro que es Radio Hogar, vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Café y titulares. La Comisión de Presupuesto, ya sabemos, aprobó en primer debate hace 2 días, días y medio, el proyecto de presupuesto, el anteproyecto de presupuesto en primer debate. Pasó ayer a segundo debate, tan intenso que terminó hoy a las 5 de la madrugada, 5 de la mañana. A esa hora nos conectamos con algunos diputados que teníamos invitados para hoy. Iban a acostarse, iban a poner la cabeza sobre la almohada. Así que estamos en la espera de que alguno de ellos pueda estar con nosotros. Ya está conectada Gretel Garrido y es la suplente de Lucho Duque, que estará conversando con nosotros de los pormenores, de los tras bambalinas de esta discusión en segundo debate del proyecto de presupuesto, Rubén y Pastora, ¿no? Vamos a estar viendo eso como un tema de fondo hoy. Buenos días, sí, la verdad que la jornada terminó a las 5:18, empezó ayer en la tarde, los diputados se declararon después de aprobar un proyecto en segundo o tercer debate, no recuerdo, que tenía que ver con ruta colonial. Pero bueno, todos estaban pendientes de qué iba a pasar. Al final se declaran en sesión permanente para debatir en segundo debate, valga la redundancia, el proyecto de ley del presupuesto general del Estado. Y pensaba yo que bueno, terminarían a las 12 o 1 de la madrugada. Yo me quedé dormido, honestamente, viendo el YouTube, la transmisión, mientras los diputados intervenían y le preguntaban al ministro de Economía y Finanzas y a su equipo de trabajo que estuvieron durante todo el debate, respondiendo todas las interrogantes que tenían los diputados al respecto del presupuesto. Y cuando desperté, a las 4:30, seguían ahí. Todavía seguía el debate. Cuando venía en camino hacia la ciudad, yo vivo para el área de Panamá Norte, traía el YouTube puesto, con la radio también, oyendo noticias, y en eso, a las 5:18, aprobaron una resolución en donde establecían sala ilustrada, es decir, que ya era suficiente con todas las explicaciones para entrar en la votación. Pero luego hubo un receso, una reunión de las bancadas, de los líderes de bancada con la presidenta de la Asamblea, y al final decretaron un receso para volver hoy a las 11:30, es decir, los diputados irán a su casa, se bañarán, duermen un rato y deben volver. Se sabe que, bueno, cuando dicen 11:30 a veces empieza 1 hora después mientras se hace el quórum y todo lo demás. Así que se calcula que como al mediodía pudieran estar retomando. Ahí lo último que dijo el vicepresidente de la Asamblea era que quedaban 3 intervenciones de diputados en lista para posteriormente ir a la votación del segundo debate. Porque como se sabe por ley, si aprueban el segundo debate, hoy tendrían que retomar ir al mañana. tercer debate al día siguiente. No puede ser el mismo día los 2 debates. Sí, eso es lo que va a pasar. Rubén, creo que es la primera vez que se da un caso así de una jornada maratónica por un presupuesto general del Estado. No sé si por un presupuesto general del Estado, pero sí han habido jornadas maratónicas en la Asamblea. Por eso le llaman los madrugonazos, porque aprueban cosas. Claro que sí. Han aprobado cosas durante la madrugada, los famosos camarones legislativos. Vamos a conversar de eso más adelante. Se daba antes que no había redes sociales. Hoy en día, pues, creo que se cuidan un poco más. Aunque, a propósito de las redes sociales, en el canal de YouTube borraron los
las transmisiones de la Comisión de Presupuesto en primer debate. Fueron borradas. Ayer lo mencionó un diputado durante la discusión y fui a buscarlo y en efecto no están. Ok, todo de la gresca esta que hubo, la batalla verbal que hubo sí, al final. Patio Limoso. Recuerde que cortaban la transmisión del canal de YouTube de la Asamblea durante la discusión. La discusión que hubo y todo lo que se dijeron, eso quedó grabado en videos de celulares de los presentes, periodistas y público allí. Sí. Pero el debate en sí no aparece. El debate en sí de la Comisión de Presupuesto. Todo el debate. Sí, exacto. Todo el debate eliminado. Wow. Miren, no sé si ahora en el transcurso de la madrugada lo habrán vuelto a subir, pero ayer, anoche, que escuché eso, lo busqué en YouTube y no está. Muy bien. Así que para que lo... Mire, ya tenemos a los invitados, no quisiéramos perder un poquito más de tiempo. Sí tengo que mencionar esto de España. Hay 62 muertos hace 45 minutos. Eso va contando a la cantidad de muertos en Valencia, España, por una dana. Ellos le llaman dana a la ya le digo, depresiones aisladas en niveles altos, ¿sí? Que está arrasado con ese territorio español. 62 muertos, sí. 51 en Valencia y una mujer en Cuenca y decenas de desaparecidos. Así es. Entre ellos cuerpos de bebés. Algo sin precedentes. Sí. Dos bebés. Sí. Ayer también aquí en Panamá hubo un temporal que afectó el río Pacora y tuvieron que rescatar a personas que estaban aisladas porque el río creció tanto que no pudieron cruzar a Puerto Seguro, así que los tuvieron que sacar del área los expertos de SINAPROC. Sí, gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Tenemos más informaciones, sobre todo de deporte, Rubén, que tenemos ahí mucho que contar, pero quisiera pasar eso para más adelante a la sección de jugada maestra. Tenemos a la otra invitada ya en línea también, a la exdiputada Corina Cano, que nos va a ayudar con este tema también. Así es. Que ha tenido experiencia en la Asamblea, un poco porque la verdad es que teníamos, creo que eran 3 diputados invitados para hoy, pero por la situación de que acaban de terminar de sesionar a las 5:17, terminaron de sesionar, 5:17 de la mañana, sí. Iban a descansar porque ahora tienen que volver en unas horas al Pleno Legislativo para continuar el debate del presupuesto general del Estado. Así es. Así que, Eduardo, tú me dices, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, vámonos directo a una pausa pequeña. Ya también vamos a tener a Luis Eduardo Camacho. Lo vamos a tener a Camacho, tenemos a Gretel y a Corina. El amigo fiel. Sí, pero él pide que sea por teléfono. Te imaginas el estado físico en que se encuentra. Así que vamos. Cansado. Sí, cansado después de este largo debate. Así que vamos a llamar a Luis Eduardo. Tenemos allá a la exdiputada Corina Cano y a la diputada suplente Gretel Garrido, con quien vamos a conversar de esta situación que está viva todavía en la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa y regresamos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Sobremesa, la conversación estimulante del día. Gracias, Arsenio. Lo tenemos ahí enloquecido ahí en los controles, ¿no? Tenemos entonces 3 invitados. De verdad que no esperábamos poder conectarnos con ninguno de ellos sobre todo con los que están actuando en este periodo, que eran los diputados Gretel Garrido, diputada suplente, y Luis Eduardo Camacho. Bueno, han tenido la gallardía de estar en pie y estar con nosotros. Eso nos agrada. Ok, sigamos intentándolo. Sigamos intentando que parece que Camacho no... ¿Será que no reconoce la llamada? Voy a decirle. ¿De qué número lo llamas? ¿Lo estás llamando? Ok. Vamos a iniciar con Gretel Garrido. Ella es diputada suplente. Quisiera que nos ilustrara por lo menos desde el punto de vista de ustedes. Sé que tenemos también ahí en controles un audio
de la diputada Walkiria Chandler, que explica lo que sucedió en el primer debate y se queja de lo que sucedió en el primer debate. Tal vez podamos arrancar con eso, Arsenio, mientras ubicamos a Luis Eduardo, al diputado Camacho, perdón. Vamos a escuchar a Walkiria Chandler para ponernos en sintonía y a ver si ese argumento se mantuvo vivo durante el segundo debate. Vamos a escucharla. Te voy a contar qué está pasando aquí en la Asamblea Nacional. Cerca de la medianoche de ayer, la Comisión de Presupuesto, 10 de sus comisionados, aprobaron el presupuesto del Estado en primer debate. Son 96 instituciones del Estado. Solamente 10 pasaron por la comisión. Dentro de las que no lograron pasar está la Caja de Seguro Social. ¿Cómo vamos a enfrentar las reformas si ni siquiera pudimos revisar los renglones presupuestarios de esta institución que es de nosotros, de todos los panameños? Adicional a esto, no permitieron que se diera la sustentación del voto de los compañeros. Hicieron todo como les dio la gana, porque es una aplanadora y porque ellos son mayoría. Algunos no han aprendido la lección que en este pueblo, cuando las cosas se imponen, les va mal. Justo para esta época, el año pasado, teníamos estos problemas. Hoy estamos aquí en la Asamblea, donde esperamos que venga en segundo debate el presupuesto nacional del Estado. Muy probablemente con sus votos van a querer pasarlo como quieran. Y muy importante, desde la bancada Vamos, nosotros estamos rechazando la forma en que ha sido presentado, de manera inconstitucional, con tardanzas. En 20 días lo han retirado en 3 ocasiones. No pudimos examinar los números. Y en la resolución que han tratado de tergiversar lo que aprobaron los comisionados de Vamos en la Comisión de Presupuesto fue advertirle al jefe del MEF que ese presupuesto era inconstitucional. No contemplaba el 7% para educación, ni los derechos adquiridos de muchos funcionarios. Muchas cosas estaban mal y eso es lo que nuestra bancada firmó. No estamos de acuerdo tampoco con el presupuesto actual. Un presupuesto inflado que por lo menos a esta institución le daba alrededor de 130 millones de dólares. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos que se devuelva a primer debate. Queremos que se agoten las vistas presupuestarias de las 86 instituciones que están faltando. Queremos transparencia y estamos aquí para fiscalizar. Somos panameños y estamos cansados de que jueguen con nuestro presupuesto. Por lo menos el IFARU, una de las instituciones que jugaba con el futuro de nuestros estudiantes, no ha pasado por presupuesto. Y así son muchas. ¿Qué queremos? Queremos algo mejor, porque sabemos que se puede y que tú y yo y todos nosotros merecemos algo mejor en Panamá. La diputada Gretel Garrido, diputada suplente del diputado Duque, está con nosotros. Ella podría decirnos si este planteamiento que escuchamos de la diputada Walkiria, si se mantiene de querer devolver a primer debate luego de tantas horas de un segundo debate, si todavía se mantiene esa solicitud. Gretel, adelante. Hola, buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenos días a todos. Bueno, sí, tal cual lo dijo la diputada Walkiria, ayer pues fue algo maratónico y antes de ayer lo que pasó es que en realidad no hubo debate. Sí, es verdad que quitaron el video donde mostraban cómo aprobaban lo que habían modificado al presupuesto, así como lo mencionó la diputada Walkiria, que lo habían cambiado 3 veces, que esto no, agrégale esto, quítale esto, y esas modificaciones se aprobaron o sea, súper rápido, sin discusión alguna, sin leerlo, sin terminar las vistas presupuestarias. Y lo que más los diputados comentaban ayer durante el pleno, en el periodo de incidencia, es que no se han hecho las vistas presupuestarias, solamente se han hecho 10. Entonces es muy necesario saber a dónde va esa plata, porque si bien es cierto, a los diputados de la comisión le entregan un detalle de la plata, pero ese detalle está muy generalizado. El detalle dice infraestructura en el distrito, pero ¿de qué exactamente? ¿Cómo se va a hacer? ¿En dónde se va a hacer? ¿Para qué va a servir? Todo eso es necesario saberlo para saber si entonces el presupuesto está bien. Y por eso es tan importante las vistas presupuestarias. Y por eso es que queremos que
vaya a primer debate porque todavía hay tiempo. Así como el presidente puede llamar una extraordinaria para ver el tema de la caja del Seguro Social, que claro que es muy importante, el presupuesto del Estado también es muy importante porque refleja las prioridades que tiene el país. Entonces, sí es necesario y todavía seguimos insistiendo en que se baje a primer debate para poder continuar con las vistas presupuestarias y poder que todas las instituciones puedan detallar el uso del dinero del Estado, que es de todos los panameños, del cual pues nosotros también nos beneficiamos de lo que se vaya a utilizar ese presupuesto, ese recurso. Listo. También ya está conectado con nosotros el diputado Luis Eduardo Camacho. Gracias, don Luis, por aceptar esta invitación a pesar del cansancio que tienen todos ustedes después de 18 horas o más de estar tratando este tema. Don Luis, ¿ha escuchado usted a la diputada Gretel Garrido? Te pusimos antes de eso a Walkiria Chandler explicando las razones por las que quisieran ellos que se devuelva a primer debate el proyecto de presupuesto. ¿Cuál es el planteamiento que puede proveerle a la audiencia de Radio Hogar? Le escuchamos. Bueno, yo creo que yo fui bien claro al momento que me tocó a mí sustentar el voto negativo en contra después del informe de minoría, que buscaba hacer lo que acaba de mencionar la diputada, creo que debe ser la diputada suplente. Sí. La realidad es que Eduardo y amigos radioescuchas, yo creo que la ciudadanía en términos generales es testigo de que la Comisión de Presupuesto de esta Asamblea ha hecho historia al provocar, en razón de los debates que se hacían en primer debate sobre el proyecto de presupuesto, primero lograr que el Ejecutivo, al reconocer que el primer proyecto que se había presentado no contenía normas, cifras presupuestarias que comprometieran dinero, obviamente, que tenían que ser necesariamente incorporados en razón de leyes especiales. Uh-huh. Eso llevó al Ejecutivo a retirar ese proyecto. Luego de esto, el Ejecutivo plantea otro presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas plantea otro proyecto de presupuesto que igualmente recibió un amplio debate en la Asamblea, principalmente en la Comisión de Presupuestos, al punto que la Comisión, que repito, ha hecho historia, por segunda ocasión esta vez logra remitir nuevamente al Ejecutivo el proyecto presentado con recomendaciones, que incluía recomendaciones de los diputados libres postulados, que bajo el compromiso de que si se incorporaban todas estas recomendaciones, la Asamblea le daría el curso con la aprobación en primer debate y luego del segundo debate. Entiendo. Efectivamente, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, acogió todas las recomendaciones que había hecho la Asamblea y entonces se remitió a la Comisión y nuevamente la Comisión, cumpliendo lo que se había indicado y habiendo sido acogida las recomendaciones, le dio un primer debate, el voto positivo en primer debate, pasando a segundo debate, que fíjate, empezó a las 8 de la noche el segundo debate, aunque la sesión de ese día empezó a las 11 de la mañana. Uh-huh. Pero el debate del presupuesto, en el segundo debate, empezó a las 8 y se extendió hasta las casi 5 de la mañana, porque los diputados de libre postulación se inscribieron todos. Cuando regularmente se hacen acuerdos de reducir el número de intervenciones, incluso en el tiempo, para hacer un proceso ágil de discusión sin afectar el derecho que tiene cada uno de opinarnos. Entre bancadas se planteó, pero la bancada de libre postulación se inscribió en su totalidad
más de 20, pero era ahora 21 diputados se inscribieron, y eso llevaba por media hora a todo el tiempo que podía llevar, incluso a que todavía hoy en la tarde estuviéramos discutiendo el segundo debate. Sí. Entonces, la realidad fue que si se extendió, el tiempo que se extendió la noche no fue por culpa de la bancada de Realizando Metas, ni la bancada de el PRD, ni la bancada de Cambio Democrático, ni la del Poliguena, ni la de los Parnistas. Fue por la decisión de la libre postulación de mantenerse todos ellos, y obviamente apelando incluso a segunda ronda. Pero al final de cuentas, lo que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Cuando la bancada mayoritaria decidieron, bueno, vamos el tiempo que sea necesario aquí a mantenernos, entonces los diputados libres postulados accedieron a primero retirarse de la segunda ronda y hacer un acuerdo de que se votaran los diputados que quedan en lista, que creo que son 3, y acordamos suspender la sesión para retornar, no suspender, sí, exactamente, suspender la sesión para retornar el segundo debate y votación una vez que se agotara esos 3 oradores que quedaron pendientes, con lo cual se cumple el segundo debate y entonces el tercer debate se daría mañana. Pero yo te reitero, Soto y amigos que nos escuchan, que la población es testigo del debate amplio y serio que realizó la Comisión de Presupuestos, que lidera el diputado Sergio Gávez, que logró 2 cosas históricas, en razón de que el proyecto de presupuesto primero fue retirado y luego fue acogido las recomendaciones que se hicieron en la evolución, y entonces avanzar conforme a lo que se discutió. Pero te reitero, ese argumento de que no hubo discusión se contradice con los hechos que todos conocen públicamente. Honorable, la inquietud que pudiese tener una considerable mayoría es si hay una determinación de aprobarlo sí o sí antes de que termine el mes, porque así es la orden, o si hay necesidad de con más calma verlo para que no se nos escape nada y que sea un presupuesto realmente conversado. Creo que por ahí vienen las cosas. Vamos a votarlo, porque recuerda algo, esto no se trata de un capricho. Okay. La Asamblea el Ejecutivo tiene su rol, y la Asamblea tiene su rol. Lamentablemente el Ministerio de Economía y Finanzas presentó el proyecto con retraso. Recordemos que de acuerdo a las normas, el presupuesto tiene que ser presentado a más tardar 40 días después de la toma de posesión, es decir, alrededor del 22, 23 de agosto debe haber sido presentado. Pero no fue hasta el 7 de octubre, si no me equivoco, que el proyecto se presenta. Y eso no es responsabilidad de la Asamblea, eso fue responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La Asamblea tiene la responsabilidad de votar el proyecto de presupuesto, ya sea positivamente o negativamente, a más tardar el 31 de octubre, porque nosotros no controlamos las convocatorias a sesiones extraordinarias, ni qué temas se van a tocar en sesiones extraordinarias. O sea, nosotros teníamos un tiempo establecido, porque fíjate, si la Asamblea no vota el proyecto de presupuesto antes del 31 de octubre, asumiendo que ya el Ejecutivo dijo que ellos van a convocar a sesiones extraordinarias, pero para tocar el tema, la reforma de la Caja del Seguro Social, no para tocar presupuesto. Sí. Entonces, frente a esa realidad, si la Asamblea no vota favorable o negativamente el proyecto de presupuesto, da la realidad que llegado el 1 de enero, el órgano ejecutivo puede adoptar ese mismo presupuesto con la votación del favorable del Consejo de Gabinete. O sea, nosotros estamos cumpliendo los términos que se nos definió en razón de la presentación a destiempo del proyecto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Nosotros no podíamos asumir que el Ejecutivo
iba a convocar a sesiones extraordinarias para la discusión del presupuesto, cuando el Ejecutivo ha sido claro que va a convocar a sesiones extraordinarias durante los meses de noviembre y octubre, solo para tocar el tema de la reforma a la Caja de Seguro Social, que todos coincidimos que es necesario realizar desde diferentes prismas. Tú me escuchaste la vez pasada una entrevista ahí sobre el tema, donde planteamos que lo que la mayoría de los grupos y partidos que hemos participado en el tema de conversaciones con el presidente, le hablamos de una reforma integral a la ley de la Caja del Seguro Social, no solamente del programa de invalidez, vejez y muerte, sino una reforma integral de la Caja de Seguro Social, administrativa, de servicios y de todos los otros aspectos que involucran la vida de la Caja de Seguro Social. Un debate que va a ser amplio durante estos 2 meses, que se quiere hacer conforme, teniendo el tiempo necesario para sacar el mejor proyecto de ley para el país. Y por eso se dio lo que se tenía que dar con el presupuesto, y se asumió dar el voto afirmativo, porque la comisión, con el voto de los libres postulados, ahora que dice que vuelva a primer debate, asumieron devolverle ese proyecto, al proyecto que está ahora mismo en el segundo debate, al Ejecutivo, con recomendaciones bajo el criterio de que una vez adoptadas esas recomendaciones se iba a votar favorablemente en primer debate ese proyecto. Entonces, es contradictorio, pero bueno, el cambiar de parecer de los libres postulados parece ser ya una costumbre, y eso, lamentablemente, la Asamblea hay que trabajar para ello, pues lamentablemente para ello hay que trabajar con seriedad. Cuando tú comprometes tu palabra, está comprometida. Sí. A la diputada suplente Gretel Garrido le pasamos el micrófono para que nos responda lo siguiente. Esta tarde, en el segundo debate, la continuación del segundo debate, faltan 3 intervenciones, según entiendo, y vendría la votación. ¿Cuál puede adelantar que va a ser la posición de la bancada independiente? Gretel Garrido. Hola, sí, buenas. Bueno, de esa información no tengo la respuesta, no puedo darle una respuesta veraz ahorita mismo, ya que, bueno, yo no estuve presente hoy a las 5 de la mañana, ni lo que estuvieron conversando en las últimas horas. Sí. Lo que sí, bueno, sobre lo que dijo el diputado, nosotros nunca accedimos a que si se hicieron los cambios que habíamos propuesto, de una vez íbamos a votar. Lo que siempre estuvimos firmes es pues presentar y ver las vistas presupuestarias. Es simplemente es que es necesario hacer las vistas presupuestarias de todas las instituciones donde se va a ir el dinero del Estado. Okay. Bueno, yo quisiera aclarar, mira, te repito, uno en la Asamblea, y tú lo sabes, Eduardo y amigos oyentes, es un lugar donde todos los días se hacen acuerdos para tratar de lograr los mejores debates y la aprobación o desaprobación de leyes dependiendo del interés nacional. Si lo que dice la diputada suplente fuera cierto, ¿por qué todos los 5 diputados que conformen son de la libre postulación acompañaron con las 10 firmas de los otros diputados el documento donde se devolvía con observaciones el presupuesto para que el mismo fuera, si era acogida, esto pasara al primer debate, que es el que se está manteniendo, este primer debate, porque hay que entender algo. Mira, a diferencia de los diputados, la iniciativa legislativa nuestra es muy limitada, lo he explicado con varias ocasiones, la iniciativa legislativa directa. Nosotros, por ejemplo, tenemos iniciativas directas solo para declarar la guerra, para aprobar la paz, para decretar amnistía por delitos políticos o para reformas al reglamento. Esa es la iniciativa directa nuestra. Para cuando el otro tipo de proyectos, nosotros presentamos anteproyectos de presupuesto que son presentados y acogidos por una comisión, que si la comisión lo prohíja, el proyecto pasa a ser parte de la comisión, convirtiéndose ya en proyecto. Sí.
A diferencia de eso, el Ejecutivo, por ejemplo, que tiene iniciativa legislativa para un montón de temas, puede presentar proyectos. Ese proyecto, cuando entra a la Asamblea y es trasladado a la Comisión, entra inmediatamente al primer debate, porque no requiere del proyectamiento que requieren los anteproyectos. O sea, el primer debate en la Comisión fue amplio, tan amplio, que te repito, haciendo historia, y tú podrás conocer, tu reconocido periodista, quienes te acompañan, saben que esto nunca había ocurrido en la Asamblea. Sí. Que se devolviera, que no se rechazara, sino que el Ejecutivo, ante los señalamientos de la Comisión de Presupuesto sobre la no presencia, el no cumplimiento de normas, los recursos que establecen normas ya aprobadas, el Ejecutivo retirara el proyecto y presentara otro. Y más aún, tampoco existe ese planteamiento de que por segunda ocasión, ante los señalamientos de la Comisión de Presupuesto, el Ejecutivo retirara el mismo, no esta vez no retirado, sino que acogiera el informe de la Comisión recomendando una serie de cosas y lo devolviera con los cambios que la Comisión de Presupuesto había señalado. El plantear el argumento, fíjate, de que tenían que hacerse, se hicieron vistas presupuestarias para 8 instituciones, son 100. No había forma de hacer esa vista presupuestaria formal, aunque no es cierto que no se han dado vistas presupuestarias, porque antes de llegar el presupuesto, en el Ministerio de Economía y Finanzas se dan vistas presupuestarias, en donde incluso participan miembros de la Asamblea, en el Ministerio de Economía y Finanzas para la elaboración del presupuesto, antes de la elaboración del presupuesto. Había un debate amplio, lamentablemente hay posiciones radicales que lo que querían era dilatar en el tiempo y que la Asamblea no cumpliera con la función que le correspondía, en el término que le correspondía, porque no somos lo que nosotros, que determinamos el término nos define la ley para nosotros, que es el cierre de sesiones regulares en este periodo es el 31 de octubre. Y frente a esa realidad, todo lo que ocurría después era en sesiones extraordinarias que la puede convocar solo el Ejecutivo para los temas que el Ejecutivo quiere convocar. Y ya el Ejecutivo, como he explicado, dijo con toda claridad que sí iba a convocar a sesiones extraordinarias, pero solo para tocar reformas al caja del Seguro Social. Entonces, era la obligación, la responsabilidad, la actitud responsable de la Asamblea, darle el presupuesto que el país requiere, y se hicieron los análisis y las observaciones al punto de ya las dos cosas que de hecho que son históricas, eso no había ocurrido antes. Muy bien. Rubén Polanco tiene una pregunta. Adelante, Rubén. Sí, para pasar también la palabra a la ex diputada Corina Cano, que tuvo la gentileza de acompañarnos en la mañana de hoy. Apenas le solicitamos pues la participación debido a la situación que hubo con los diputados que se extendieron en la jornada. Diputada, su impresión al respecto de esto y teniendo en cuenta lo inédito de lo que ha sucedido. No es la primera vez que la Asamblea obviamente sesiona hasta altas horas de la madrugada, pero sí siendo un caso tan extraordinario que el presupuesto, bueno, creo que por primera vez en muchos años se presenta un poco tarde. ¿Cómo evalúa usted esta situación que se ha dado un día casi para que acabe el periodo ordinario de sesiones? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente yo creo que se ha sido bastante explícito con los momentos procesales. Yo como abogada te tengo que decir que hay momentos procesales que hay que cumplir para que las cosas fluyan. Y así fue que se constituyó nuestra Constitución Nacional, que establece claramente diferentes momentos procesales. Se acaba de explicar, la cual yo comparto, es que las vistas presupuestarias, según la Constitución Nacional, en el artículo 266, se hacen consultas presupuestarias previas a la presentación del presupuesto. Así que estas consultas presupuestarias se debieron o ya se llevaron a cabo previo, y por supuesto la Comisión de Presupuestos puede formar parte de estas consultas presupuestarias, porque se entiende que cuando el presupuesto general del Estado se presenta a la Asamblea Nacional, ya esas consultas presupuestarias se hicieron para ver qué necesita
o cuál es la inversión o cuál es la cuota de funcionamiento que requiere cada ministerio. Ese es el primer momento procesal. El siguiente momento procesal es cuando el Ejecutivo presenta el presupuesto a la Asamblea Nacional. Tal como se ha señalado, el artículo 179, numeral 7 de la Constitución Nacional, habla de 40 días en un momento donde es el primer año de toma de posesión del presidente de la República. Entonces, esto es un momento procesal que no se cumplió porque el presupuesto fue presentado a escasos finales de septiembre, creo, principio de octubre. Entonces, ya hay un tema donde los tiempos procesales no se han dado de alguna manera y por eso es que hay que cumplir con el siguiente proceso. Presentado el presupuesto y remitido a la Comisión de Presupuesto, ¿qué ocurre? Se dan todas estas situaciones de las falencias de la presentación del presupuesto y que se señala, se dicta una resolución. Yo debo aclarar como abogada y como admiradora, por decir algo, y seguimiento al tema legal constitucional, te tengo que decir que la resolución donde se hace la recomendación al Ejecutivo para modificar algunos aspectos o los aspectos que la comisión considera de ser modificados, se cumplió con ese procedimiento y los diputados todos firmaron esa recomendación independientemente que las vistas presupuestarias se hubiesen agotado o no en la Comisión de Presupuestos. O sea, el único momento procesal donde uno le puede decir por una sola vez al Ejecutivo cuáles son las recomendaciones fue agotado. Se le dijo al Ejecutivo modifica y ¿qué hizo el Ejecutivo? Modificó en base a la resolución que fue remitida al Ejecutivo. Entonces, ese momento procesal se cumplió. Pero me gustaría ir a la parte más preocupante de todo este proceso. ¿Qué pasa si el presupuesto es rechazado? Se tiene que aplicar el presupuesto del 2024 por Constitución Nacional. ¿Qué pasa si el presupuesto no es votado? O sea, no se llega a la votación, segundo y tercer debate. El Ejecutivo, a través de una resolución del Consejo de Gabinete, puede aplicar su propio presupuesto presentado. No sé cuál es la estrategia de los colegas, imagínate, yo todavía digo colegas, de los que se oponen al proceso que se ha llevado a cabo. Yo entiendo la disconformidad, no se le dio la oportunidad a los diputados que se opusieron a la votación en el primer debate, a que dijeran por qué no estaban de acuerdo y todo esto. Todo esto que está pasando es un desgaste no solamente para la Asamblea, sino para la ciudadanía entera, donde requerimos el presupuesto sea aprobado mañana 31 de octubre, por sí o por sí tiene que ser aprobado y no es a la fuerza ni es por presión ni nada por el estilo, sino es que la Constitución Nacional exige que el 31 de octubre el presupuesto sea aprobado. De lo contrario, ¿qué puede hacer el Ejecutivo? Que es peor para todos, adoptar a través de una resolución del Consejo de Gabinete el presupuesto que presentó en la Asamblea. Ahora, entonces, usted nos plantea un escenario nuevo, porque hasta hace unos días se entendía que si no se aprobaba el presupuesto, pues quedaba vigente el del año en curso para el próximo año. Ahora, si no se vota, quedaría el Ejecutivo con la potestad vía resolución de gabinete ejecutar su propio presupuesto presentado. Así es, mira, entonces, y te lo digo textualmente para que nuestros oyentes escuchen. Mi pregunta era 269 de la Constitución Nacional te lo dice claramente, 269. Ok, mi pregunta es, ¿quién determina que el presupuesto no fue votado? ¿Me escucha? ¿Quién lo determina? Sí, pero un momento. Tienen hasta las 12 de la noche del 31 de octubre para votar tercer debate. ¿Quién lo determina? ¿La Asamblea? La Asamblea lo determina. La Asamblea. Aquí tenemos al diputado Camacho que quiere intervenir. Adelante. Es interesante lo que dice la exdiputada Corina Cama al respecto. Es un escenario nuevo que no se había tratado. Aclarar dos cosas. Bueno, reafirmo lo que acaba de decir la diputada. El presupuesto del 2024. Exdiputada. Bueno, fue su colega. El presupuesto de 2024 solo se mantiene en vigencia si el presupuesto es rechazado. Rechazado. Sí. Rechazado.
el presupuesto, si no es votado, en el Consejo de Gabinete a partir del 1 de enero puede adoptar mediante resolución ese propio proyecto de presupuesto sin la aprobación de la Asamblea. Okay. Ahora, te aclaro lo siguiente, porque se dijo algo que no es exactamente, de que no se le dio la oportunidad a los diputados para decir por qué no. Eso no es cierto, porque ellos hicieron un informe de minoría y en el procedimiento legislativo el primer informe que se vota es un informe de minoría. Y en ese informe de minoría, que tuvo una buena parte de la discusión del día de ayer, fue sustentado por 5 diputados. El que hizo el informe de minoría, que fue el diputado Zúñiga, y 4 miembros más. Me tocó a mí argumentar en contra. Yo fui el único que hablé de parte de toda la otra bancada en contra de ese informe de minoría. Y el informe de minoría fue rechazado. Y cuando es rechazado, el proyecto entra inmediatamente en un tema de segundo debate, que fue lo que se dio, y me extraña que diga que no pudieron participar, porque mira, todos los diputados de libre postulación se anotaron, hicieron el ejercicio de su media hora para opinar, porque lo que nos llevó a discutir hasta las 5 de la mañana no fue nuestra decisión, fue la decisión de ellos de meterse. Los 21 diputados, es más, hablaron 24, si no me equivoco, todos pidiendo que volvieran al primer debate, una decisión que ya había sido rechazada con el informe de minoría, porque el informe de minoría rechazado lo que pedía era eso. Entonces, adicional a eso, le aclaro, a mí lo que me extraña, que ellos digan que no tuvieron oportunidad, mira, y si los que pudieron seguir esta sesión de que empezó el segundo debate de las 8 hasta las 5 de la mañana, y escucharon todas las intervenciones de los diputados libre postulación, todos, absolutamente todos, hacían las mismas preguntas, como si tuvieran un cuestionario, un guión. No tuvieron ni la creatividad de desarrollar un argumento de un guión. O sea, fueron todas, y ninguno iba a preguntarle el tema específico del presupuesto. Todos se concentraban en preguntarle, imagínate, al ministro si él estaba de acuerdo o no que se diera la discusión en segundo debate en los términos que se estaba dando, y el ministro muy elegantemente le dice: no es decisión mía, es una decisión de la Asamblea y yo no me puedo meter en el procedimiento de otro órgano del Estado. Todos hicieron utilizaron su media hora para repetir y repetir durante casi 9 horas el mismo argumento. Todos los diputados perdiendo ahí tenían la oportunidad de preguntarle no solamente al ministro de Economía y Finanzas, sino al equipo que participó con las instituciones en esas vistas presupuestarias previas a la presentación del proyecto, preguntarle sobre lo que ellos querían interrogar. Pues ellos no querían interrogar nada, ellos lo que querían era dilatar la discusión para decir que nosotros estábamos aprobando un proyecto en madrugada. No, lo que nos llevaron a la madrugada fueron ellos. La diputada suplente Gretel Garrido podría intervenir en este momento para aclarar ese argumento que presenta Luis Eduardo Camacho. Sí, claro. No todos preguntaron lo mismo todo el tiempo. Que en fondo siempre preguntaban ciertas cosas que sí coincidían, sí. Pero se preguntaron también temas bastante puntuales en cuanto al presupuesto, ya que sabías que estábamos en el segundo debate. O sea, sí, muchos aprovecharon para preguntar detalles sobre el presupuesto, pues que ya estábamos debatiendo en segundo debate. Yo entiendo lo que usted está diciendo, pero también de cara a la ciudadanía y a todo lo que, o sea, ellos muchas veces el presupuesto pasaba desapercibido, o sea, porque uno no tenía acceso a la información ni a en qué es lo que se invertía, y poco a poco así la ciudadanía ha ido perdiendo la fe en las cosas del Estado, porque nada sirve, nunca hay nada, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y las preguntas que se hicieron es para ver si de verdad ese presupuesto que se modificó, que se volvió a modificar, es para ver si cumple las necesidades básicas que el pueblo necesita.
Entonces, no es que uno quiera dilatar los procesos, ni quiera agotar tiempos, ni mucho menos, sino que queremos saber con certeza que lo que se hizo y lo que se está haciendo verdaderamente va a ser utilizado para lo que tiene que ser utilizado y nosotros pues como diputados es fiscalizar que el dinero del Estado se use de manera correcta. Diputada, miren, vamos a poner las cosas en su justa dimensión. Si la voluntad de la mayoría legislativa hubiese sido aprobar a tambor batiente y sin discusión los proyectos presentados por el Ejecutivo, lo hubiéramos aprobado desde el primer momento, desde el primer proyecto. ¿Y por qué lo hubiéramos hecho? Porque los libres postulados son 5 en la comisión y el resto de la bancada son 10. Así que pues, si la voluntad fuese imponer un presupuesto, desde el inicio se hubiera hecho, pero no se hizo eso, se hizo algo inédito, que no es, sí, participaron los libres postulados, pero fue una decisión de los 15 diputados, 10 que no son libres postulados, que decidieron hacer un análisis de profundidad del presupuesto a punto de provocar que el Ejecutivo, a través del MEF, retirara el primer proyecto. Otra discusión, claro, el proyecto fue devuelto. Claro, es que el primer proyecto tenía muchas falencias, repito, o sea que tenían que hacerlo. No son 5. Tenía también inconstitucionalidades. La voluntad de hacer ese debate, esa discusión abierta, el presupuesto la demostramos la mayoría. Si hubiéramos querido imponer un presupuesto, diputada suplente, lo hubiéramos aprobado. Me indican en controles que tenemos una llamada de nuestro público de la audiencia. Vamos a escuchar qué nos dice quienes están escuchando en este momento. En un mes en que se anticipa que aumenten las precipitaciones en Centroamérica, así como los fenómenos meteorológicos. Es la llamada que debes tener en línea. Sí, decía usted, diputado, que si hubiesen querido ya lo hubieran hecho porque son mayoría en la Comisión de Presupuesto y la preocupación de los diputados de minoría, que son los de la bancada independiente, indican que querían hacerlo más exhaustivo aún, querían discutir lo que se pudiera discutir, sobre todo en el tema de educación. Y hay un planteamiento del diputado Berceray Richard, que lo dijo en el Pleno, de que habían reducido el presupuesto de la Caja del Seguro Social, lo cual fue desmentido mediante una gacetilla, de que no es así, de que incluso se aumentó casi en 4,5 millones el presupuesto de medicamentos, para medicamentos, es lo que tengo entendido. Sobre eso tenemos alguna... ¿Se cayó la llamada o ya la tenemos? Adelante, podemos ponerla. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Hogar. Definitivamente que es imposible defender la postura de lo actuado por los diputados de los partidos tradicionales en la Comisión de Presupuestos. El responsable de lo que está pasando en primera instancia es el Ejecutivo, que envió tarde el anteproyecto de ley, y en segunda instancia diputados responsables que no asumen una de sus misiones, que es ser agentes fiscalizadores de los fondos públicos. Lo demás es puro cuento. Tenemos a Rubén que va a hacer una pregunta. Adelante, Rubén. Sí, quería consultarle ante este escenario que han planteado, quería consultarle a la exdiputada Corina Cano, cómo analiza lo que sigue, lo que queda del día de hoy y mañana, ante los dos escenarios que nos han planteado, qué es lo que puede acontecer y cómo se ve este panorama, de acuerdo a lo que han dicho tanto la diputada suplente Gretel Garrido como el diputado Luis Eduardo Camacho. Y si es demandable el presupuesto por haberse presentado fuera de tiempo. Gracias. Ese era lo que se me había quedado. Sí. Gracias. Bueno, realmente lo importante es que se discuta y que se haga la votación entre hoy y mañana, hoy el segundo debate y mañana pues que se haga la votación del tercer debate, para que no nos encontremos en un escenario donde los presupuestos aplicables, es decir, el del 2024 o el presupuesto no votado, que es a través de, que tendría que aplicarse a través de una resolución del Consejo de Gabinete, no sean los que se vayan a regir en el 2025, porque mire, en política o en este tipo de decisiones hay que ver lo que menos daño hace a la ciudadanía o al país. Y realmente, a mi juicio, humildemente señalo que el presupuesto aprobado en primer debate no es
perfecto, como ninguna ley es perfecta, obviamente. Hay disconformidades, hay situaciones que pueden mejorar, hay situaciones que debieron mejorar, pero lamentablemente eso es como cuando tú tienes un término fatal, un término legal, tú presentas un escrito, tú después no le puedes decir al juez, oye, me faltó ponerte esto. Eso fue lo que pasó. Se dieron unas recomendaciones sobre 4, 5, 6, 7 puntos que había que modificar. No puede haber otra resolución que dé recomendaciones nuevas al Ejecutivo, y eso es lo que fallaron. Debieron haber, si la inquietud era saber qué pasaba con las otras instancias, debieron haber agotado las vistas fiscales para entonces mandar una resolución de recomendación al Ejecutivo. Eso no se hizo. Se mandó una resolución al Ejecutivo con 4, 7, 10 puntos que había que modificar. El Ejecutivo las adaptó y se venció, como quien dice, el término. Ahora lo que toca es la votación. El desgaste que está teniendo la ciudadanía en este momento, con este impasse que está viendo en la Asamblea, donde todo el mundo quiere intervenir y tal y cual. Yo coincido con el diputado Camacho en cuanto a que se le está dando la oportunidad a los que se oponen al presupuesto a que den su opinión de oposición. Yo me refería a la oposición, que los 5 diputados del Independiente querían intervenir en primer debate. Yo me refería al primer debate, que eso no se dio. Entonces yo creo que básicamente aprender de estas experiencias y seguir adelante. El país quiere arrancar, a todo el mundo quiere que al país le vaya bien. Si al gobierno le va bien, al país le va bien. Eso realmente yo creo que tenemos que dejar al lado la dilatación, la politiquería y ese tipo de cosas y seguir adelante. Necesitamos el presupuesto y que sea aprobado hoy en segundo debate y mañana en tercer debate para poder cumplir con lo que dice la Constitución y la ley. Yo agradezco la presencia en este programa de todos ustedes, muy especialmente de Luis Eduardo Camacho, no por nada en especial que por haberse madrugado como se madrugó y aún así estar dispuesto a intervenir y de tener la energía y la disposición de dar su opinión. Eso me parece loable. Solamente digo 2 cosas, miren. Los libres postulados participaron en el primer debate, porque el primer debate se inicia desde que llega el proyecto a la comisión. Y ahí participaron al punto que, contrario a lo que dijo el oyente que llamó, los acuerdos que llevaron al Ejecutivo a retirar el presupuesto fue producto de la posición unitaria de los diputados, de los partidos políticos y de libre postulación. Sí. Y en el segundo caso, la resolución que amparó la remisión nuevamente del presupuesto con las observaciones fue firmada por los diputados del partido político y de los libre postulación. Entonces, ¿cómo pueden decir que no participaron si ellos tuvieron amplia participación en el primer debate? A que no votaron en el primer debate, esa es otra cosa. Claro. Pero tuvieron toda la participación. Ellos llevaron un informe de minoría que fue rechazado. Y ese es el juego de la democracia. Pero ellos tuvieron una amplia participación. Y yo entiendo la posición del oyente, pues una posición de obviamente de respaldo con quienes simpatizan, porque son los libres postulados, su derecho. Pero lo que él dijo no es correcto, porque, le repito, los libres postulados firmaron tanto al momento de acuerparon la posición que llevó al retiro del primer proyecto y firmaron el que fue remitido por segunda ocasión al Ejecutivo con las recomendaciones. Entonces, ese argumento que fue los partidos políticos contra el libre postulado, no. Lo que vino fue después, al momento de la discusión, porque unos querían dilatar y nosotros queríamos cumplir con la responsabilidad legal que nos otorga la ley y la Constitución. Gracias. Gracias a todos los invitados. Nos acabó el tiempo, tenemos que hacer la pausa y cerrar el programa. De verdad, gracias a todos por su esfuerzo. Sé que Gretel Garrido también no solo tenía este compromiso, sino también su compromiso familiar. Ella es madre de pequeñitos y tenía que estar atendiendo a estos bebés en la mañana, que es la primera y gran responsabilidad que tiene como patriota, levantar su familia. Y gracias a ella también por esto, la exdiputada Corina Cano, siempre dispuesta a compartir y a darlo todo. Importante lo que dice también, porque ella conoce de esto y en su momento, en el periodo pasado, Corina Cano fue vicepresidenta de la Asamblea. Sí. En algún momento le tocó presidir las sesiones del Pleno de la Asamblea, así que conoce de lo que está hablando. Vámonos al cierre del programa, Arsenio, pongamos la pausa, Futuro en Marcha y nuestra promoción de la feria, que es mañana, por lo que aclaro que mañana no tendremos Zona 8, vamos a iniciar la mañana con una segunda Eucaristía. Primero estará la del Santuario Nacional
y luego la Eucaristía de aniversario de Radio Hogar a las 8 de la mañana. Así que los esperamos también para que nos acompañen a celebrar estos 70 años. Vamos a la pausa y regresamos. Futuro en marcha. Noticias sobre las innovaciones tecnológicas que están cambiando el mundo. Emilio Azcárraga atrapado en el FIFA-Gate, Tesla repunta y traemos a Elon de regreso, McDonald's resulta responsable de un brote de E. coli, HSBC trae a su primera CFO mujer, Goldman Sachs dice que se acabaron los buenos rendimientos y Uber empieza a coquetear con Expedia. Si no me conoces, yo soy Macarriba y analizo empresas, startups, traigo chisme corporativo, así que dame follow, vamos a la carnita. Emilio Azcárraga se baja temporalmente del Consejo de Administración de Televisa hasta que se resuelva la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos con respecto al FIFA-Gate. ¿Qué es el FIFA-Gate? Uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del fútbol. Sobornos millonarios en la elección de Rusia y Qatar como sedes de los mundiales de 2018 y 2022, además de los derechos de transmisión para distintas copas del mundo y agréguenle lavado de dinero a la receta. ¿Qué tiene que ver Televisa? Resulta que Televisa presuntamente le entró a la cadena de corrupción para obtener los derechos de transmisión de los mundiales del 2018, 22, 26 y 2030. Ya estábamos hablando un poco de Elon y de Tesla, pero la acción repuntó un 19% después de haber tenido varias épocas duras. Reportaron un crecimiento del 6% en sus ingresos y un recorte en costos de producción que nadie esperaba. Y animó eso a todos los banqueros. Además, su amigo Elon ama a Donald Trump, ha donado $75 millones y ahora está convenciendo a la gente de registrarse a votar en los estados donde su voto va a tener más peso por el sistema del Electoral College en Estados Unidos. Así que veamos qué pasa. 50 personas se han enfermado y una ha muerto en un brote de E. coli en Estados Unidos ligado a las hamburguesas de McDonald's, en específico a la cebolla. Ya se presentó la primera demanda y McDonald's quitó la cebolla de su menú en ciertos estados. HSBC nombró a Pam Kaur como primera CFO en sus casi 160 años de historia. Además de los retos que conlleva ser CFO de un banco de ese tamaño, tienen la tarea de reducir la brecha salarial de género en HSBC, que es del 43%, la más grande de la banca y una de las más grandes de la industria en general. Goldman Sachs dice que los retornos del S&P 500 que hemos visto en los últimos 15 años se acabaron. El S&P 500, si no saben, es el conjunto de las 500 empresas más relevantes del mundo, un índice que marca cómo crecen o decrecen las acciones de esas empresas. La apuesta de Goldman Sachs es que en los próximos 10 años vamos a ver crecimientos escuálidos y que se acabó la era de las vacas gordas. Uber tantea la posible compra de Expedia. La idea es convertir Uber en una super aplicación que te permita reservar tus viajes, transporte, comida y absolutamente todo. Uber ha estado on fire en los últimos 6 meses, la acción subió 30% y tienen el dinero para hacerlo. Fun fact, el CEO de Uber, Dara, fue CEO de Expedia en su momento. Igual lo que extraña es a sus compañeros de trabajo. Vamos a despedirnos del programa. Pastora, discúlpame que te dejamos en la gatera. Te dejamos en la gatera. No se preocupe, por pero ahí. Es que esto es una tormenta. No, sí, en otra ocasión. Hoy se reúnen otra vez en la Presidencia de la República los grupos que han estado en conversaciones para reformar la ley del Seguro Social. Hoy se presenta el documento del Ejecutivo a lo que sería la reforma. El documento final. Se reúnen con el presidente ya, porque las conversaciones anteriores eran con el ministro de Salud, Fernando Boy, y con el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon. Ya hoy deben finiquitar, como se dice, atar todos los flecos, porque ya después de aquí viene el proyecto de ley que va a presentar el Ejecutivo después de Fiestas Patrias a la Asamblea, luego de convocar a sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias, entendemos, el presidente lo ha dicho, solo van a ser para discutir el tema de la Caja de Seguro Social. El proyecto de ley que tiene que ver con las reformas al programa de pensiones y a mejorar los servicios de salud. Hay algo interesante que los docentes han llamado para la tarde a una conferencia de prensa anticipándose a lo que pueda ser el documento final y están llamando para poner sus puntos de vista sobre la mesa y dicen que no están de acuerdo, no descartan acciones de calle, de manifestación en contra de lo que ya parece ser que no les va a gustar. Así que eso está llamado para la tarde. Y pendiente también a lo que pasa en la Asamblea. Recuerden que a las 11:30 están citados de nuevo para continuar el debate del presupuesto general del Estado. Está en segundo debate, hay sesión permanente, es decir que se mantiene la sesión hasta agotar esa discusión del presupuesto general del Estado. Tienen el reloj corre, tienen hasta mañana que termine el periodo ordinario de sesiones para aprobar este presupuesto, como ya escucharon anteriormente a los entrevistados. De no aprobarse o de no votarse este proyecto de ley, el Consejo de Gabinete puede vía resolución ejecutar este presupuesto presentado. Esperemos que se llegue a un consenso con paz. Claro que sí. Ya está listo el padre Alfredo Uzcategui para Ríos de Agua Viva. Él está teniendo esta semana
el tema migración en su tapete para tratarlo. Al mediodía Radio Hogar informa. Y recuerden, mañana no tenemos Zona 8 porque estaremos orando a Dios, dando gracias por los 70 años. Volvemos el viernes. Volvemos el viernes. Dios mediante. Dios me los bendiga. Hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, tertulias y más.